En tus manos estoy, en tus manos mi Dios, como un niño que camina y confía. Mi nombre es Bernardo Javier González Riga, soy misionero, agente de pastoral bíblica, investigador científico. Y el tema que vamos a analizar hoy es el tema de Dios amor, Dios Trinidad y cómo ese amor nos invita a participar de la misión a todos los creyentes. Y hablar de Dios ya es un tema desafiante, es un tema hermoso, pero es un tema difícil. Desafiante porque abarca preguntas fundamentales, por ejemplo, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? O si se quiere, preguntas anteriores a estas. ¿Existe Dios? Y si existe Dios, ¿qué quiere de mi vida? ¿Qué quiere de nuestras comunidades? ¿Qué quiere de nuestra sociedad? ¿Qué tengo que hacer? Son preguntas que marcan el sentido o los sinsentidos de mi vida y de mi comunidad. Hablar de Dios no es fácil, comenzando porque nos tenemos que imaginar a Dios como un océano sin fondo. Es un misterio, de tal forma que siempre va a haber cosas por descubrir y analizar. Es un misterio no porque sea incomprensible, sino porque es inagotable. Y por eso los teólogos usan un lenguaje analógico para expresar las realidades vinculadas a Dios. Y cuando decimos analógico nos referimos al uso de analogías, de comparaciones. También muchos santos en su experiencia espiritual usan, por ejemplo, poemas para referir a la experiencia única de Dios con cada uno de nosotros, como son los poemas, por ejemplo, de San Juan de la Cruz. Los teólogos dicen a veces que en sus expresiones teológicas la desemejanza es mayor que la semejanza. Es decir, que Dios no se encierra fácilmente en categorías humanas, en las palabras tan sencillas que usamos como Padre, Hijo, Amor, Trinidad, porque en Dios esas palabras tienen un significado mucho más profundo que en nuestra vida cotidiana. Importante comprender es que Dios no es un problema, no es un problema que hay que resolver, no es un problema que nosotros a través de esfuerzos mentales o de razonamientos vamos a llegar a comprender a Dios, sino que el Dios cristiano es un Dios que se da a conocer. Por eso es un misterio que hay que descubrir. No es un problema que hay que resolver, es un misterio que hay que descubrir. Dios se ha revelado, Él se ha querido revelar a través de la historia del pueblo de Israel, a través de la iglesia, a través de hechos y palabras, a través de los profetas, de Moisés, Abraham, llegando hasta Jesús de Nazaret, que es la plenitud de la revelación. Por eso, cuando llegamos a Jesús, nosotros creemos que Jesús es el Hijo único de Dios. Bien, Jesús es el nombre histórico, Yeshua, de Jesús de Nazaret, que vivió hace 2000 años. Pero en hebreo, al ungido le decían Mesías, y en griego al Mesías le decimos Cristos. Cuando nosotros decimos Jesucristo, queremos decir que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Hijo único de Dios, Jesucristo. Y todos los que creemos eso nos llamamos simplemente cristianos, seguidores de Cristo. Nuestra fe es monoteísta, nosotros creemos en un solo Dios, pero vamos a ver que ese Dios se manifiesta a través de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Y ese es el misterio de la Trinidad. No es fácil de comprender. Vamos a ir viendo cómo abordamos este misterio. Pero antes de hablar de Dios, es importante hablar de la fe. ¿Qué es creer? La palabra creer viene del latín, que significa cordare, dar el corazón. Y yo no puedo dar el corazón a algo, yo le doy el corazón a alguien. Por eso, el primer concepto de creer es que yo creo en alguien, creo en Dios. No creo en cosas, en ideas, en dogmas que están escritos. Yo creo en Dios. Y como creo en Dios, después de eso viene todo lo demás. Por eso somos cristianos, no porque tenemos una formación religiosa, sino porque nos hemos encontrado con Jesucristo. Somos cristianos porque nos hemos encontrado con Dios, porque hemos tenido una experiencia única, inigualable, personalísima de cada uno de nosotros con Dios. Por eso somos cristianos. ¿Y cómo es esta relación? ¿Por qué es única? Porque todas las personas humanas somos distintos en nuestras características, en nuestra historia, en nuestra biografía personal, como diría el filósofo español Julián Marías. Somos nosotros y nuestra biografía personal, nuestra historia, nuestra existencia como seres humanos, como personas. Entonces las relaciones con Dios también van a ser singulares, diferentes. Ahora bien, ¿en dónde encontramos a Dios? Bueno, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la iglesia. No solo porque la iglesia es un conjunto de creyentes, que si remontamos a la historia llegamos al mismo Jesús, sino porque la misma Trinidad hunde las raíces en la iglesia. Porque podemos decir que la iglesia ya estaba prefigurada por Dios Padre, que fue constituida por el Hijo de Dios y que fue manifestada por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia como pueblo de Dios es un lugar de encuentro justamente con la fe cristiana. Ahí nosotros descubrimos y alimentamos nuestra fe cristiana. Pero también encontramos a Dios en los rostros de cada persona, especialmente los que sufren, los marginados, los pobres, los que tienen necesidades, los que han perdido el sentido de la vida, los excluidos de los sistemas sociales. Allí encontramos en cada uno de ellos el rostro de Dios. También encontramos a Dios en la naturaleza, en ese silencio de las montañas, de las cumbres, de los glaciares, de los mares, de los ríos. En ese silencio que sirve para la contemplación, así como San Francisco de Asís decía, hermana tierra. Hoy sabemos que la investigación científica amplía nuestra concepción del espacio-tiempo. Ciencias como la astronomía, la paleontología, la geología, la biología, nos van descubriendo la historia de ese universo y cómo ha ido cambiando. Y también la evolución de los organismos, cómo han evolucionado los seres vivos hasta llegar al ser humano. En este contexto, cabe aclarar que no hay una confrontación entre lo que es la creación y la evolución, entre la ciencia y la fe. Porque por un lado sabemos que la evolución es un hecho completamente demostrado por la ciencia. Por otro lado, los 2 primeros capítulos del Génesis han sido escritos con una intención teológica. Usan un lenguaje con muchos símbolos. Una creación, por ejemplo, en 6 días y que al 7º día Dios descansa. Es decir, son lenguajes, metodologías y acercamientos a la realidad con distintos enfoques. De hecho,
Es claro que los 2 primeros capítulos del Génesis no es un relato científico, no pretende ser la historia de la Tierra. En este contexto son 2 racionalidades, 2 acercamientos a la realidad. De igual manera, la filosofía y el arte también son formas de acercarse a la misma realidad. Por eso hoy tenemos un diálogo profundo entre lo que es la ciencia y la fe. Y también vamos a encontrar a Dios en la palabra. Me refiero a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, a las Escrituras. La Biblia no debe ser un libro poco leído entre los cristianos, lleno de polvo en las bibliotecas. No, la Biblia es una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno de nosotros personalmente. No solo es un libro de gran riqueza, de gran sabiduría, sino que detrás de cada página de la Biblia podemos encontrar el verdadero rostro de Dios, el rostro de su Hijo, de Jesucristo. Podemos encontrar esas actitudes de amor, de ternura que son únicas, que cambiaron la historia humana, que cambiaron la forma de ver las cosas. Por eso, la palabra es un camino privilegiado para llegar a Dios. Mi Padre amará, yo voy, tú me llevas contigo, en tus brazos me abrigo, tus sonrisas del sol en invierno que derrite el hielo de mi interior. Solo en Vamos a comenzar profundizando cómo se revela este amor de Dios a través de la persona de Jesús. Y vamos a comenzar leyendo los evangelios, en particular el Evangelio de Juan, que comienza con un prólogo que es una obra magnífica desde el punto de vista teológico y espiritual, que tiene una riqueza insuperable. El prólogo comienza así: al principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ese al principio nos recuerda al principio del Génesis, cuando se dice al principio Dios creó. Bueno, acá también se habla de que al principio estaba Dios junto a algo que le llamamos la palabra. En griego la palabra sería el logos, y en latín el verbo. Pero esa palabra se identifica con Dios, era Dios, pero a su vez estaba junto a Dios. Es decir, que es Dios, pero a su vez es distinto de Dios Padre. Es el Hijo de Dios. Ya estamos hablando de la Trinidad, del misterio más grande del cristianismo, la Trinidad. Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos está diciendo ya en los primeros 2 versículos que desde siempre Dios es comunidad de amor y que el Hijo está en diálogo con el Padre. Esa palabra es el Hijo de Dios. Las traducciones dicen estaban junto a Dios, pero también se puede decir hacia Dios. Y cuando hablamos de palabra, hablamos de diálogo. Hablar de diálogo es hablar de relación. Y la única y más importante relación en Dios es el amor. Justamente Dios es amor. Y la Trinidad es una comunidad de amor. Entonces al principio estaba esa palabra, y esa palabra, dice en el versículo 14, se hace carne y habitó entre nosotros. Se hace carne significa se hace hombre.
se hace débil en cuanto a su condición mortal. Y habitó significa moró, puso su tienda entre nosotros. Es el misterio de la encarnación. Como el Hijo de Dios se encarna, se hace hombre en Jesús de Nazaret. Por eso al final de esta primera parte del Evangelio de Juan, que es el prólogo, dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha revelado. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, es el que nos ha revelado quién es Dios. ¿Y qué es lo que ha revelado? Bueno, Jesús empieza a predicar. Hace 2000 años empieza a predicar, a caminar por esos pueblos de Galilea. ¿Y qué predica? ¿Qué es lo que dice? Habla sobre el reino de Dios, el reino de amor de su Padre, porque Él llama a Dios Papá, en arameo Abba, le llama Papá, una expresión inaudita, única para lo que era la religión judía en ese entonces. ¿Cómo le iba a llamar a Dios con esa familiaridad? Papá. Y Él habla del reino de su Padre, que es el reino del amor. Y va transmitiendo esa compasión, esa misericordia. Ya en el Antiguo Testamento, la palabra misericordia, que tiene origen latino, se expresa mejor en hebreo a través de dos palabras, Gesed y Ramín. Gesed es el amor de Dios, la misericordia en cuanto a bondad y fidelidad. Podemos decir que es un rostro más paternal de Dios. Por el otro lado, Ramín viene de regazo materno y está más vinculado a lo que es el perdón incondicional, esa ternura maternal. Podemos decir que Ramín es el rostro materno de Dios Padre. Bueno, en este juego de palabras no nos tiene que sorprender que hablamos de paternidad y maternidad, porque Dios, que es amor, es el inventor de todos los tipos de amores, desde el amor eros o erótico, el amor ágape, el amor filial, fraternal, paternal, maternal. En este caso, la misericordia de Dios, el amor de Dios, se refleja con gestos que son, vamos a decir, paternales y maternales. Especialmente Jesús nos muestra un rostro de ese Dios que perdona todo, que no viene a condenar a nadie, sino que viene a redimir, a salvar, a hacer partícipes a todos, toda la humanidad del amor de Dios. Nos dice, sean compasivos como vuestro Padre es compasivo, perdonen como vuestro Padre perdona. Y cada vez que Él iba caminando se iba rodeando de hombres y mujeres, discípulos y discípulas que los iban siguiendo. Y cuando Él hacía una curación, cuando Él sanaba a una persona, no solo era una sanación física, sino que Él les devolvía la fe y la confianza en sí mismos, porque Él les decía, tu fe te ha salvado. Y es muy bueno tener una sana confianza en uno mismo, una confianza en la vida, que la vida es buena, que la vida es bella, que la vida merece ser vivida, que vale la pena dar la vida por los demás. Por eso los que seguían a Jesús se sentían tan a gusto. Él era dador de fe y de confianza, primero en la vida, en ellos mismos, y después, por supuesto, una fe en el amor de Dios. Jesús, en sus últimos días, antes de morir en la cruz, y especialmente en la última cena, Él les dice a sus discípulos, no hay amor más grande que dar la vida.
Él dice, amen como yo los he amado. Él justamente da la vida por nosotros. Desde que nació de María, dio la vida. Su vida es todo un don, un entregarse, un estar al servicio. Dar la vida por amor. Jesús nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, como el Padre me amó, así yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y ese permanecer no es solamente una cuestión de sentimientos, es cumplir con el amor al hermano. Porque Jesús antepone siempre el amor a las personas frente al cumplimiento de la ley o a los preceptos, por ejemplo, el cumplimiento del día sábado o el ayuno. Siempre es más importante el amor y el servicio a los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu. Esa es la religión cristiana. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos rostro de Dios para con los demás. Por eso, en la primera carta de San Juan, vemos una expresión muy bella que dice así: el que ama conoce a Dios porque Dios es amor. Esa es la definición. Dios es amor. Dios es la sinfonía de todos los amores, todos los tipos de amor que conocemos. Él es el amor. Es el inventor, es el creador del amor. Y si nosotros amamos, vamos a conocer a Dios. Y ese amor también desaloja el temor, dice la carta. Por eso, el amor desaloja las dudas, los miedos, y nos da una confianza en la bondad de la vida, en el sentido del servicio, en que vale la pena vivir la vida para los demás. Por eso, una vez que nosotros hemos tenido esa experiencia cristiana del amor profundo que llega a nuestro interior, ya no hay dolor que nos pueda hacer olvidar ese amor. Tampoco hay palabras para expresar esa experiencia profunda del amor de Dios. Cristiano es justamente la persona que ha quedado flechada por el amor de Dios. De ese Dios que nos busca, que nos espera, que nos da la libertad para rechazarlo, pero que siempre nos aguarda en cada recodo de nuestro camino, esperando encontrarnos. La paz, con tu dulce voz se calma la tormenta y hay libertad. Y aunque pase por Hablar de Dios es hablar de amor. Y hablar de amor es hablar de Trinidad. La Trinidad como comunidad de amor permanente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. En el texto de este curso tienen explicaciones detalladas sobre el misterio de la Trinidad, porque realmente es un misterio difícil de comprender, que lo ha revelado Jesús, pero que es materia para una permanente reflexión y sobre todo vivencia desde lo espiritual. Podemos decir que Dios es uno solo, pero se expresa a través de 3 personas, y esas personas se diferencian por sus procesiones o relaciones de origen. Para decirlo de una forma más sencilla, Dios Padre es Dios antes que nosotros, y el Hijo es Dios con nosotros, que se hace hombre, se encarna, y el Espíritu es Dios en nosotros, porque vive presente en nuestros corazones y en la Iglesia. Ahora bien, este misterio de la Trinidad nos lleva hacia afuera como si fuera un torbellino, un tornado de amor para arrastrarnos hacia el servicio y hacia el amor
hacia afuera de nosotros mismos. La fe cristiana no se queda en una simple intimidad individual. De hecho, seguir a Jesús es pensar, obrar y amar como Jesús. Y para pensar como Jesús primero debemos conocer los evangelios, qué es lo que le enseñó Jesús, qué pensaba Jesús, qué hacía Jesús. Pero ¿de qué nos sirve saber toda la teología del mundo si nosotros no servimos a nuestros hermanos? ¿Y de qué nos sirve hacer muchas actividades de servicio y de amor si no lo hacemos con la verdadera motivación de un amor sencillo, profundo, como lo hacía Jesús? Entonces la fe abarca todos los planos de nuestra existencia como personas. Y este seguimiento a Jesús implica un caminar juntos. Un caminar juntos como bautizados dentro de la iglesia. Ese caminar juntos se llama sinodalidad. Y cada uno de nosotros lo hacemos desde nuestra vocación, desde nuestro estado de vida, desde nuestro ministerio, desde nuestro carisma. Por eso la iglesia es tan rica y eso es empujado, guiado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu que nos saca afuera como un tornado y nos lleva a la misión, a una iglesia en salida, a una iglesia caminante, hace que veamos las cosas de una forma distinta. Ya no vemos al planeta Tierra como un lugar de expoliación y aprovechamiento de los recursos en forma indiscriminada. Vemos a la Tierra como una casa en común. Por eso el Papa Francisco escribe en su encíclica Laudato Si la importancia de la conversión en el plano ecológico para todos los hombres. Y ese salir fuera también nos lleva a mirar a Dios en el rostro de todos nuestros hermanos, pero especialmente de aquellos que sufren situaciones de pobreza, de injusticia social, de inequidad, de violencia, de racismo, intolerancia, indiferencia, todos males de nuestra sociedad que deshumanizan a la humanidad. Por eso la Iglesia, hoy más que nunca, tiene claro que su mensaje, si bien es para todos los hombres, tiene una preferencia por los que sufren pobreza. La opción por los pobres es una categoría teológica más que sociológica. Teológica porque se fundamenta en la misma vida de Jesús. Por eso el Papa Francisco insiste en una iglesia que tenga una clara opción por los pobres y a su vez que tienda a la pobreza. Una iglesia pobre y para los pobres, siguiendo siempre el espíritu evangélico. En este sentido, una globalización sin solidaridad lleva a los sectores más pobres a una exclusión social. Entonces, la misión nos lleva justamente a transformar esas realidades porque no hay evangelización desconectada de una verdadera promoción y liberación de las personas en forma integral. Liberación de la pobreza y de todas aquellas situaciones injustas. Ahora bien, misionar entonces es una invitación que nos lleva a ese proyecto del reino, que es el proyecto del amor de Dios. Misionar es también respetar a las culturas. Misionar es entrar en diálogos con las otras religiones para poder compartir y enriquecernos en esa diversidad. Misionar es comprometernos, cada uno de los bautizados, como discípulos misioneros en este proyecto de Dios, en este proyecto que Jesús nos trajo
y que lo vivimos en el Evangelio. Por la noche en este valle de llanto, no temeré ningún mal, porque tú eres mi luz. Todo lo puedo en Jesús. Yo soy un pecador, me has visto, Señor, pero creo en el poder de tu gracia. Estoy sucio y me abraza tu amor. Solo en ti, Señor, mi corazón encuentra la paz. Con tu dulce voz se calma la tormenta y hay libertad. Y aunque pase por oscuros quebrantos, por la noche en este valle de llanto, no temeré ningún mal, porque tú eres mi luz. Todo lo puedo en tus manos, yo camino y mi paso va confiado, porque sé que estás conmigo. En tus manos deposito